Bendito sea el Señor que nos ha dado el don de la fe, un don espiritual, el don más maravilloso, juntamente con el don del amor, porque esa sintonía de amor, de fe y de esperanza, eso es lo que nos da vida y vida en abundancia, hermanos. El que tiene esos dones tiene todo en esta tierra, vive en un paraíso terrenal. Y de eso vamos a hablar, hermanos, de lo que es emuná en hebreo y de lo que es la fe, como nosotros la llamamos, el don de la fe en español, ¿verdad? Así que vamos a internarnos en unos pasajes de los evangelios para recordar momentos que pusieron el nombre del Señor en alto, por los milagros, por la sabiduría y por la aplicación que podemos hacer en este día. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé el consejo, el que nos dé la verdad revelada en nuestro corazón y que podamos entender de una vez por todas y para siempre qué es la fe y qué es el don que agrada a Dios. Amén. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, porque tenemos tantas lecciones que aprender. Es un camino lleno de bendiciones, un camino lleno de esperanza, un camino lleno de la providencia de Dios, porque solo la providencia de Dios pudo alcanzarnos y pudo bendecirnos en esta hora. Señor, gracias infinitas, porque sabemos que nuestra esperanza está solamente en usted, en su retorno, Señor, porque su visitación hace 2000 años fue tan fuerte que marcó la historia del hombre, de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Gracias, Señor, porque así tiene que ser también nuestra humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir el Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, y vamos a recordar algunos pasajes que nos dan un gran gozo, nos dan una gran esperanza y nos hablan de que podemos tener un cambio de vida, un cambio maravilloso y vivir, como les decía, en el paraíso terrenal, siempre y cuando tengamos fe, esperanza y amor. Amén. Entonces dice el Evangelio de Marcos 10, del 46 al 52. Gloria al Señor. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hermanos, vean este panorama. Jericó, hermanos, queda en un desierto. Y Jericó es el oasis de Jericó, donde estuvo Eliseo y los profetas pasaron por ahí. Y también recordemos que los muros cayeron y se tomó la primera ciudad más antigua del mundo, es Jericó, tomada por los guerreros de Israel, un ejército que no había tenido entrenamiento más que las estrategias y la fuerza de la fe que los dominaba y los apasionaba y obedecían a su comandante en jefe, Josué. También recordamos a Rahab, la mesonera, como dice la Torá, o la ramera, como dicen nuestros traductores, ¿verdad? Sea lo que sea, esa mujer fue una mujer salvada y perdonada porque tuvo fe. ¿Por qué tuvo fe? Porque tenía conocimiento del Dios de los hebreos. Él había oído los portentos y los prodigios que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud
que fueron sometidos por 430 años en el imperio egipcio. Entonces, hermanos, aquí estamos en Jericó. Yeshua estuvo en Jericó y él dio su doctrina en esa ciudad, que es un oasis muy hermoso. Yo he estado en Jericó. Miren la fruta que se vende en los mercados. Es una fruta exagerada de grande, hermanos. Las granadas parecen pelotas de fútbol. No, aquí un poquito más pequeña, ¿verdad? Pero son grandes. Los dátiles son grandes, las naranjas de igual forma. Es algo, se toma fotos uno con las frutas porque es un deleite. Solo de verlas es un deleite, y el ambiente es un ambiente de recordar la arqueología, y también se recuerda el monte Carantal, se llama así en griego, que es el monte de los 40 días y 40 noches, donde Yeshua o nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí en ese monte antes de iniciar su ministerio para poder tener la vida popular, para lanzarse a la popularidad, el año de la popularidad del Señor, y llegó Satanás el último día del ayuno, llegó Satanás a tentarlo, pero no pudo, porque con el espíritu de la palabra, con el espíritu de la Torá, con la palabra se defendió el Señor, y Satanás salió humillado para siempre. Entonces, hermanos, en esta ciudad tan hermosa, es donde Jesús había estado dando su doctrina. Ahí él habla de la grandeza del que le sirve. También tenemos el pequeñín Zaqueo, que estaba también en Jericó, y habla de su muerte, su resurrección. Pero bien, ahorita estamos en que ya iba para afuera, ya iba de salida de esta ciudad. El sicomoro, fíjense que ahí hay un parque, un pequeño parquecito donde hay todavía un sicomoro, y siempre vamos y tomamos fotos y recordamos los evangelios del pequeño Zaqueo subido en el árbol. Es un árbol muy grande, muy inmenso, muy enorme, no es algo pequeño, o sea que ese señor tenía habilidad para subirse a los árboles, ¿verdad? Pero bien, hoy vamos aquí y vamos a entrar en Marcos 10:47. Dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, aquí vemos a Bartimeo. Bar es en hebreo o en arameo, que es igual, hijo de Timeo. Timeo es honor, el hijo de un hombre honorable. O sea que así era la traducción del nombre de Bartimeo. Entonces, estaba, dice, sentado junto al camino mendigando. En algunas traducciones dice que lo seguía en el camino. Así dice, que lo seguía en el camino. Entonces, seguidor, hermanos, es un verbo en hebreo que es Jacob. Jacob como Jacobito, como Jacobo, el hijo de Isaac, el hijo de la sonrisa, ¿verdad? Mire qué gracioso los nombres, cómo aplican a lo que ellos vivieron, a la misión que Dios les mandó en esta tierra, la cual la hicieron humanamente y también con ojos del Espíritu y creyendo con mucha fe de la misión que Dios les había encomendado. Entonces vemos nosotros que era un seguidor de lo del camino, así lo traducen algunos traductores, y aquí dice que estaba junto al camino. Bueno, apliquemos ambos conceptos porque esto vinculan a una respuesta espiritual que todos buscamos. Todos aquellos que estamos esperando al Mesías, todos aquellos que estamos en el camino, en la verdad y en la vida, que es Jesucristo, pues se aplica, estamos esperándolo, estamos oyendo que Él ya viene. Pues aquí también Bartimeo oía una gran multitud de discípulos que seguían al Señor y oía pues toda esa gente que hacía pues vítores, hacía escándalo, porque Jesús era motivo de escándalo donde quiera que Él se presentaba.
Entonces estaba junto al camino y dice que oía que era Jesús Nazareno. Quizás él escuchaba, oía gritos, oía que le hablaban. Me imagino que se dio el episodio de Zaqueo. Era un escándalo porque Zaqueo, un recaudador de impuestos, y que todo el mundo lo odiaba por ladrón, por usurero, pero también oyeron decir que iba a devolver todo con un quinto más. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque iba a devolver lo robado. Dios le cambió en un parpadeo su corazón de piedra, de codicioso, a un corazón arrepentido, queriendo restituir el daño que había hecho. Y dice así que, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y decir: Yeshua ben David. Yeshua ben David, hermanos, en hebreo, Jesús, hijo de David en español. Ese título es mesiánico. Todos están esperando a Yeshua ben David, a salvación, el Salvador, hijo de David, hijo de la dinastía de David. Y este Bartimeo, pues era lógico, era un hombre devoto, era un hombre piadoso, un hombre que entendió que le fue revelado quién era Jesús, quién era Yeshua. ¿Por qué? Porque pocos le dieron el título que le dio este Bartimeo, el título del hijo de David. Y le decía que tuviera misericordia, Rahem, misericordia de él. ¿Por qué, hermanos? Imagínense no tener vista, no tener los ojos buenos para ver. Él tenía el oído bien agudo, pero no tenía visión, no tenía vista. Era un ciego que mendigaba. Pero miren, hermanos, qué bendición, porque me imagino que por la mismo aguijón de no tener ojos, por ese mismo aguijón es que él se había acercado con una pasión a buscar de su Dios. Y Dios le había revelado quién era Jesús, el Mesías esperado por el pueblo, por él mismo. Y dice así: y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión. Hermanos, cuando uno se acerca a Dios pidiendo misericordia, pidiendo compasión, no se aleja a Dios de nosotros. El corazón contrito y humillado dice que nunca lo va a despreciar, que siempre Él estará atento a aquel corazón, aquel espíritu humilde, aquel que se derrite pidiendo misericordia, pidiendo que solo Él puede solventar, solo Él puede quitar esa carga. Y dejar esas cargas, hermanos, y descansar, tener esa calma. Como les decía, en el hebreo es el nombre Noé, Noah, pues tiene un significado maravilloso, porque es un verbo que habla de aquietar el corazón, y es Noah. Aparece 65 veces en la Escritura y aparece ese verbo para mostrar el Espíritu Santo del Mesías, que nos da descanso, que nos apacienta, que nos aquieta, que nos hace estar seguros, que nos hace confiar, que morar pacíficamente. Esto es, hermanos, el Espíritu Santo. Probablemente este hombre, Bartimeo, era el hombre más tranquilo y más pacífico, porque tenía el Espíritu Santo, que aún a pesar que no tenía luz en sus ojos y la deseaba, él era un hombre que no se prestaba a la amargura, ni al pleito, ni a la prepotencia. Es más, fíjese que lo callaban. Cállate, cállate, no grites, no le hables, no molestes. Me imagino que le decía, porque aquí dice que lo callaban. Pero él no los escuchaba, le entraba por aquí lo que le decían y le salía por aquí, hermano. Qué linda actitud.
¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener esa calma, esa quietud, esa confianza de saber que nos digan lo que nos digan? Nuestra roca es Cristo y no nos va a mover ni aquí ni para allá. Hay que otros hablen y griten y nos digan cállense, ya no sigan más, ya aburren, ya me tienen aburrido, pero nosotros estamos predicando al que vive, al que reina, al que es incomparable, al único que nos da salvación, y es Yeshua ben David. Entonces le dijo, pero él no le interesaba, y dice que más clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, el Señor oyó esos gritos, hermano. Él oyó todo. ¿Cómo no va a oír el Señor si él, además de oír, veía, y además él captaba qué espíritu tenía cada persona? Porque dicen que el Mesías con solo oler va a saber el pecado o el arrepentimiento de ese pecador. Con solo sentir el olor a putrefacción, a muerte, el que practica el pecado, y a vida, el arrepentido. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, el ciego ganó la batalla. El ciego se coronó en la victoria de la fe. El ciego tuvo la bendición de que su sueño, su mayor anhelo de ver, estaba a punto de cumplírsele. ¿Por qué? Porque llegaron, Jesús se detuvo, le dijo a sus discípulos: vayan a traerlo. Ya estuvo. Ya habló el maestro, ya habló quien manda, y ya no pudieron estarlo callando, y esa voz de Bartimeo llega hasta nosotros. Esa voz, esos gritos llegan hasta nosotros, hermano. Era un hombre que vivía en la calle, era un hombre que dormía en la calle, era un hombre que tenía su capa donde él se acostaba. Dicen algunos traductores, ¿verdad?, que posiblemente esa capa es el talit, porque era un hombre piadoso, un hombre de fe. El hecho de que no tuviera vista, el hecho que no tuviera una casa, el hecho que mendigara en un camino, no quiere decir, hermanos, que no tuviera fe. Quizás tenía más fe de todos aquellos que lo tenemos en comodidad, pues holgura y todo. Él tenía más fe que todos nosotros. Entonces dice que tiró el manto. En griego, como recuerden que los evangelios se encontraron en griego, es gimatón, la palabra que encontraron. Y gimatón, hermanos, es un manto que en hebreo es talit, el manto de oración. ¿Por qué lo tiró, hermano? Ay, hermanos, porque se le iba a acercar al Santo de Santos, y posiblemente su talit estaba mugroso, hermanos. Estaba sucio, que tenía mal olor, porque era con la capa con lo que él, pues como es un desierto, en la noche es frío, se arropaba, hermanos. Tiró lo que él sabía que ya no le iba a servir, en el sentido de que nacía de nuevo. ¿Cuántas cosas hemos tirado nosotros, hermano, cuando llegamos a Cristo? ¿Cuántas cosas que nos arroparon y creímos que ese era nuestro destino? El fracaso, la ruina, la decepción, la amargura, la traición. No, hermanos, todo eso hay que tirarlo, todo eso hay que abandonarlo. Eso nos envolvió y eso nos llevó a Cristo. Ese dolor nos llevó a Cristo. Ese divorcio te llevó a Cristo. Esa traición te llevó a Cristo. Esa enfermedad, esa sábana sucia, quizás hasta ensangrentada o llena de toda clase de inmundicia, eso nos llevó a Cristo.
Por eso es que lo callaban, por eso es que lo despreciaban, por eso es que los mismos discípulos sentían que ni siquiera valía la pena que ese ciego, ese hombre que vivía de la caridad, que yedía, que su pelo estaba tostado, que su cuerpo estaba pues quemado por el sol, por la intemperie, no merecía que el maestro se fijara en él. ¿Cuántas veces nosotros encontramos a un montón de Bartimeos en la calle, hermano? ¿Cuántas veces encontramos gente que anda arrastrando bolsas, carretones y recoge papeles de los basureros? Y quizás son los Bartimeos de nuestra generación. Son aquellos que están buscando la única respuesta y el único camino que los va a hacer nuevas criaturas, que van a hacer que ya no sean los despreciados, ya no sean los minusválidos, sino que sean hombres de bien, hombres con fuerza, hombres que van a poder valerse por sí mismos y no vivir de la caridad. Entonces, hermanos, el talit, pues como todos sabemos, en Números 15, del 37 al 41, ahí está la ordenanza de tener el talit todos los días los varones de Israel. Dice que le pondrán flecos, los harán artísticamente y les pondrán rayitas azules para recordar que son las oraciones celestiales las que tienen que invocar. Y hermano, seguidor es Jacob. Jacob es el seguidor del Dios de Israel. Él siguió. Él buscando y pegando gritos, buscando la única respuesta que tenemos, el único camino es Jesús. Entonces dice, ten confianza, levántate y Yeshua te llama, la salvación te llama. Ten confianza, llegaron ya suavizados aquellos, porque entendieron la reprimenda. Entendieron que él quería ver y quería que se lo fueran a traer porque era un ciego. ¿Cómo iba a dar con el maestro? Tenían que tomarlo, tenían que llevarlo y él estuvo esperando ese momento. Y Bartimeo iba con el corazón acelerado, que iba ya quitándose todo, despojándose de su vieja naturaleza, sabiendo que iba al encuentro del dador de la vida, sabiendo de que iba a la resurrección eterna, las virtudes vivas, iba a poder tener ese sentir, ese hálito, ese respirar de Yeshua. Eso que transmitía esa paz, esa quietud, esa gloria de Dios. Él iba detrás de la gloria de Dios, hermanos. Qué maravilloso. Entonces dice, ten confianza, le dijeron los discípulos. Me imagino que 2 lo fueron a traer. Él te llama. Sigamos, el 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo llevaron a Jesús. Tira la capa, tira su pasado, tira su desgracia, tira su maldición, tira su ruina, tira lo que se tiene que tirar. El pasado, el viejo hombre, a enfrentarse con la luz eterna y la luz de sus ojos, ¿verdad? Cuando estuvo enfrente a Jesús, pues lógicamente en el 51 respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hermanos, esto es lo que a mí me mueve. Hermanos, esta frase trasciende en mi corazón. Trasciende, hermanos, ¿saben por qué? Porque es fe. La fe se tiene que confesar, mis hermanos, no es adivinanza, no es que yo supongo lo que quiere, es que yo creo. Jesús no es que yo creo que es lo que quiere, es que yo supongo que no. Jesús quiere que nosotros le digamos qué es lo que nosotros queremos. Y hermanos,
este hombre, que era la maldición andando, porque decían, de seguro los padres pecaron y por eso así era la manera de digamos, hacer los diagnósticos espirituales. ¿Quién pecó? Vea que que le cayeron la torre y los aplastó, fueron que los padres en pecado, esta que tiene esta joroba, de seguro ella cometió estos pecados o los padres les cayó la maldición. Hermanos, eso en Cristo no cuenta. Esas maldiciones de la tercera y cuarta generación, cuando lo encontramos, cuando Él se hace parte de nuestro ser, se acabaron. Ya no arrastramos cadenas de maldición ni de pecado de nuestros pasados. Y lo lindo es que Jesús quería oír y que todos oyeran qué es lo que Bartimeo deseaba. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, o sea, rabí, que recobre la vista. Hermanos, era obvio. Él no le iba a pedir nada más que la vista. Hermanos, solo de pensar que hay amenaza de perder una vista, solo de pensar en eso, ya es para sentirse de veras en una derrota para luchar por esta vida. ¿Y cuántos ciegos no hay? Ciegos físicos y ciegos espirituales, hermano. En este caso solo era ciego físico, porque tenía la luz del Espíritu alumbrando todo su ser, porque supo a quién pedirle, supo a quién gritarle, supo que era el momento de su redención, supo que era el momento de que él iba a ser una nueva creación, supo que la capa, el talit, lo que fuera mugroso, que era su pasado, tenía que dejarlo, tenía que llegar donde el maestro dispuesto a todo. Entonces, lo lindo de la fe es que tenemos el concepto filosófico en la mente, pero debemos de tenerlo en el corazón como una vivencia, y de eso vamos a hablar. ¿Qué es la fe? La fe, hermanos, es la Torá, porque la Torá es el camino. Ahí están 613 mandamientos, que es el camino. La Torá es la única verdad, porque es la palabra que Dios le dictó a Moisés. No es la Torá que Moisés escribió de su cabeza. Es Moisés, el escritor, secretario del Dios Todopoderoso, escribiendo renglón por renglón y línea por línea de la Torá. En la Torá se encuentran los 613 principios de la fe. Todos son importantes, hasta el más pequeñito, que uno dice, no hombre, no, muy chiquito, no. Dice que todos aquellos que digan que hay mandamientos pequeños y no los engrandezcan, pues así serán llamados en el reino de los cielos. Vengan los pequeñitos, todos estos que dijeron que mis mandamientos eran pequeños, qué tremendo. Todos son de igual importancia. Esto está en Mateo, en el Evangelio de Evangelio Mateo 5, donde Dios dice que Él no ha venido a quitar ninguno de sus mandamientos, ni siquiera la tilde de ninguno de ellos la va a quitar hasta que todo se cumpla en Él. Pero no quiere decir que ahí termina, se cumplen en la vivencia de Él para que nosotros sigamos el camino de los mandamientos en la practicidad, en la consejería y en el equilibrio perfecto que Jesús los vivió y los dejó para que nosotros los practicásemos. Entonces, hermanos, esa es la fe. Y el concepto filosófico lo encontramos en Hebreos 11, cuando dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es el concepto de aquí a aquí. Pero la vivencia es el mandamiento, los mandamientos del Señor. Y la fe no es racional. Hermanos, oigan esto. ¿Qué es lo que tú más quieres en un ciego? Ver. Está fuera de la razón, pero si quizás es ciego de nacimiento, ahí no dice, ¿verdad? Pero hay otro ciego de nacimiento que Jesús hizo lodo y le dio los ojos en un instante. Pero tenía cuencas. Era ciego, quizás estaba lleno de terillones, de carnosidades, lo que sea, pero era ciego, hermano.
Entonces, no es racional, la fe es espiritual. Dios no nos ha pedido que caminemos en el camino de la razón. Dios nos pide que caminemos en el camino de la espiritualidad, de ser espirituales. En nuestro mundo es más espiritual que racional. La razón no te lleva a la fe. El Espíritu Santo, que es toda verdad, sí te irradia la fe. Entonces, hermanos, y le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Oiga esto, ¿qué fue lo que le dijo? Tu fe, tu emuná, ¿te ha qué? Salvado. No solo le dio la vista. La fe sostiene al mundo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mientras usted y yo nos arrodillemos, mientras usted y yo confesemos que la Biblia es la verdad, es el camino y es la fe viva, está en la Biblia, y que debemos de practicarla, entonces nosotros estamos realizados, hermanos. Estamos como Dios quiere. Estamos en el camino de la eternidad, en el camino de la redención. Entonces, la fe de Bartimeo lo salvó y enseguida recobró la vista y seguía Jacobo, a Jesús en el camino, ¿Y cuál es el camino? Hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, pero asimismo también dijo, del que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Aquí está Bartimeo, siguiendo al camino, siguiendo con su cruz el camino de la verdad. Entonces, también, hermanos, la evidencia de la fe, la primera evidencia, ¿cómo vamos a evidenciar que alguien tiene fe? ¿Cómo vamos a saber que usted y yo tenemos fe? ¿Cuáles son mis hechos? ¿Cuáles son mis obras de fe? Como dice Santiago, muéstrame tus obras y veré cuánta fe tú tienes. La fe es palpable, la fe se tiene que tocar, son hechos de fe, hermanos. Entonces, el Señor mismo lo dijo, síganme, tome su cruz y síganme, dice. Y aún llegó a decir, el que no aborrezca a su padre, madre, mujer e hijos, no es digno de seguirme. Y ellos le dijeron, Señor, que dura es tu palabra. Entonces Él se vuelve y le dice, también ustedes se quieren ir, pues váyanse. Hermanos, aquí es de valientes, porque solo los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Entendamos qué es lo que nosotros somos y cuál es nuestra evidencia para que nosotros nos pronunciemos, nos convirtamos a la fe en Cristo. Primero, que somos mortales, ¿verdad? Todos, ser humano, ay, qué gran noticia nos da, hermana, sí, no es ninguna noticia, pero es bueno recordarlo, porque nosotros vamos a las velas y decimos, este se murió y nosotros estamos vivos y creemos que nos hace falta un montón. Vamos al cementerio, ya fuimos a enterrar a fulanito, a menganito, a mi tío, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, pero creemos que nosotros nos falta un montón. No, hermanos, somos mortales. Y el hálito de vida, Dios decide hasta cuándo nos llega el hálito de vida. Segundo punto de evidencia, daremos cuenta ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco, hermanos. Van a haber dos juicios, ¿verdad? Donde toda la humanidad va a pasar en el trono blanco y donde toda la iglesia e Israel va a pasar en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para evidenciar que sí estamos convertidos, sabiendo estas verdades? Que tenemos que tener la voluntad, la convicción de ser humildes. ¿Por qué? Lo contrario es el atributo del triunfo. Miren, cuando nosotros buscamos el triunfalismo material, siempre las personas que están en esa práctica de trabajar y trabajar y trabajar, y hoy con este paro se dieron cuenta que todo lo que se esforzaron, ahora no pueden manejar su hogar, con la esposa no se entienden, que los hijos medio los veían, a la esposa medio la veían, ahora han pasado 24/7, ahora hay cantidad de divorcios, hay cantidad de mujeres golpeadas, de hombres golpeados, de niños abusados, de niños violentados, porque no estaban en el hogar, estaban buscando el triunfar de la manera de que nadie le ganaba.
Esas personas se justifican a sí mismos, no están dispuestas a aceptar sus errores, sus equivocaciones y se niegan a aceptar la Biblia. Y ese es el atributo del triunfo. ¿Y qué se llevan al final? Fracasos, divorcios, no se llevan a la tumba nada más que las cuentas que van a dar ante Dios. Esto, hermanos, es contrario a estar dispuestos a reconocer nuestros errores, a confesar nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos y a cambiar, a hacer una reconvención, a tener un teshuvá. La fe es la única verdad y las plegarias de fe y la fuerza que tiene esa oración, eso es lo que mueve el mundo, eso lo mueven los milagros, hermanos. Hermanos, Dios nos va a castigar, porque la vara y el cayado, Salmo 23:4, nos infunden aliento. La vara del pastor sirve para castigar a la oveja, porque la oveja es boba y agarra otro camino, se va detrás de otros pastores que los engañan, que las esquilman, que la llevan a los desfiladeros y son lobos vestidos con piel de oveja. Y el cayado es lo que defiende a la oveja. Y sabemos nosotros que Dios a todo hijo que ama lo castiga, hermanos. Entonces tenemos nosotros algo que es lo único que nos pertenece. Y me va a decir, hermana, ¿qué es lo que nos pertenece? La esposa o el esposo no nos pertenece. Aún los hijos no nos pertenecen. La gente que nos rodea tampoco nos pertenece. Las herencias se acaban, miren a Job, los 10 hijos se le murieron, se le acabaron los cultivos, se acabaron las ovejas, los bueyes, los camellos, se le acabaron, hasta los amigos se le acabaron, porque los que llegaron solo a acusarlo llegaron. Entonces, ¿qué es lo único que nos pertenece? El libre albedrío. Y en el libre albedrío, hermanos, vamos a discernir 3 puntos de fe. Y con esto termino mi exposición bíblica respecto a la fe. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que decir, hay muchos pasajes que también nos mueven a entender que Jesús nos va a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Y si tenemos una fe que desafía aún nuestro entendimiento. Me acuerdo cuando mi esposo le dijo al embajador de Israel, mire, señor embajador, nosotros queremos pues demostrarle que somos una iglesia que ama sin ningún interés a su pueblo Israel. Ah, sí, pastor. ¿Y qué es lo que han hecho? Ya le dijimos de las peregrinaciones, le dijimos de los judíos que se han sacado de Rusia y todavía dice el embajador, qué bueno, excelente, una fe que se ve, palpable. ¿Y qué más? Y mi esposo le dice, que vamos a sembrar 1000 árboles en el desierto. Y yo me quedé, pero de una pieza casi helada. 1000 árboles, dije yo. Qué fe la de mi esposo, una fe que se atreve, una fe que cree que es posible con el poder de Dios. Y hermanos, tenemos el diploma, se lo voy a presentar en otro programa, del bosque que se llama La Higuera El Salvador, Shalem, como se llama nuestra congregación. 1000 árboles se sembraron y ahí está el diploma de esos milagros. Una fe que se atrevió y me hizo a mí un gran desafío y empecé a visitar hermanos para decirle, les vamos a traer el certificado del arbolito que vamos a sembrar, y así fue. Entonces el libre albedrío es lo único que tenemos y 3 aspectos hay en esto. Hermanos, todo está bajo el control del Señor. No hay nada fuera de su control. El mundo entero está bajo su control, aunque usted y yo no lo entendamos, porque la fe es contraria a la razón. Y el primer aspecto de la fe verdadera, vamos a hablar de la fe viva, de la fe que se atreve, de la fe que cree en un Dios de lo imposible, en la fe que trasciende nuestro pensamiento.
Primero, todo lo que nos sucede es porque Dios así lo quiere. Todo, hasta el martillazo en el dedo, hasta eso vamos a decir, bueno, Dios así lo quiso. Ahí tengo el martillazo en el dedo. Segundo, todo es para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tercero, ¿qué es lo que el Creador quiere de mí, Bartimeo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Que yo vea. ¿Para qué? Para seguirlo. Aquí dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua, Jacob. Ve Yeshua, el seguidor del camino de Yeshua. De Derech, el camino en hebreo, el seguidor del camino, de la vida, de la verdad que solo se encuentra en Yeshua. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor porque la Biblia está llena, no de héroes de la fe, no, hermanos, no digamos así. El único héroe es Jesucristo. Está llena de seguidores de ese Dios invencible, de ese Dios todopoderoso, que es el único verdadero héroe de nuestra fe. Señor, le damos gracias infinitas por esta enseñanza de Bartimeo que ha trascendido mi corazón y yo sé que el corazón de mis hermanos. Gracias por los principios de fe que hemos visto, que es porque Dios así lo quiere, que es todo para nuestro bien y que es lo que nosotros debemos de hacer porque Dios nos busca para que proclamemos su evangelio y seamos testigos hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. En su santo nombre iniciamos esta conversación con el Espíritu Santo. Esta palabra que saltó letra por letra como una fuerza del fuego del Señor a confortarnos, a llenarnos de esperanza, a llenarnos de fe. Y Señor, desde ya le pedimos por los doctores que están unos en la UCI. Y estamos pidiendo para que la doctora Chiquillo no le pongan el tubo que les ponen, la entuben, sino que solo oxigenación, y así se ha cumplido, porque la fe se atreve a pedir. La fe desafía protocolos. Y así sabemos, Señor, que mi hermana Doris hoy también la ingresaron al hospital creo que es San Rafael, no estoy segura, ya vamos a averiguar, pero sabemos, Señor, que de igual. Le pedimos, Señor, que le dé vida, que ese poquito de aire que tiene, que ese poquita de fuerza que tiene, usted la vivifique, la santifique y que ella siga, Señor, revestida con más fuerza cuando la levante y sea una seguidora apasionada de su gloria, de su reino, de su poder. En el nombre santo y único, bendecimos a Israel, cabeza de naciones. Bendecimos la República del Salvador con los 14 departamentos. Bendecimos, Señor, la tierra, porque toda la tierra, dice, está envuelta en sus faldas, porque usted es el Rey por la eternidad, Rey de la tierra, Rey de Jerusalén, Rey del universo. Sea la paz en el nombre de Jesús. Hasta nuestra próxima jornada de oración. Amén, hermanos. Gloria a Dios.